والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله يا اخوان. Empezamos inshallah bi'idhnillah. Barakallahu fikum. طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único sin asociados. Y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido, y no mueren excepto que son musulmanes, sometidos a Él subhanahu wa ta'ala. Y dijo: Ya ayyuhannas attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaykum raqiba. Oh hombres, temen a su Señor, quien los ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos mutuos, y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah observa todo de ustedes. Y dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhanubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra correcta y directa, y Allah subhanahu wa ta'ala les arregla sus asuntos y les perdona sus pecados. Quien obedezca a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. فإن أصدق كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Y cada invención es una innovación, una bid'ah. Y cada bid'ah, cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Naam, amma ba'd, a lo que sigue, hayakumullah ya ikhwan, bienvenidos. Regresamos a la serie de clases del estudio del hadith, las narraciones proféticas de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Estamos estudiando un libro de hadith que se llama Bahjatu Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos o de los piadosos, escrito por el imam el Sheikh
Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala. Hoy, inshallah ta'ala, ya Juan barakallahu fikum, será una clase corta, no será larga, será rápida, inshallah, bi'idnillah, por ser que el hadith de hoy es bien corto, pero grande, alhamdulillah, en su beneficio, y el que sigue es un poco más largo. Entonces, lo que vamos a hacer es solo hacer la clase de hoy un poco más corta, y la siguiente clase, la próxima clase, bi'idnillahi ta'ala, será igual como siempre, de largo, bi'idnillahi ta'ala. Now, hemos llegado hoy, Juan barakallahu fikum, como está escrito aquí, lo que ha escrito el Sheikh, al hadith al-rabi' wa ishrun, que el hadith o la narración número 24, y se habla de min mukaffirat al-dhunub, las expiaciones de los pecados. Y el Sheikh ha colectado un hadith que habla sobre este tema, aunque hay muchísimos ahadith y hay muchísimas ayat donde Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunnah han hablado sobre expiaciones de los pecados, acciones que la persona puede hacer, o dichos como adhkar o dua, o varias cosas que el creyente puede hacer, hasta con creencias y tawhid, son expiaciones de los pecados. Pero aquí el Sheikh solamente ha mencionado un hadith que habla de este tema, y es un grande hadith, alhamdulillah, aunque es pequeño en su tamaño, pero grande en su beneficio y su juicio. Now, el Sheikh narró o ha escrito que ha narrado Abu Huraira radiyallahu anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: as-salawatu khams, wal juma' ila juma', wa ramadanu ila ramadan, mukaffiratun lima baynahunna majtanibat al-kaba'ir. Naam, que las 5 oraciones obligatorias y de el día de Juma a Juma, del día viernes, es decir, los sabios han dicho, de la oración de Juma a la siguiente oración durante esa semana, y de Ramadán, el ayuno de Ramadán al siguiente ayuno de Ramadán, todo ese año. Esas acciones son unas expiaciones de lo que ocurrió de entre esas dos cosas. Es decir, entre cada oración de las 5 oraciones, si la persona llega a la siguiente oración, es una expiación de todo lo que ocurrió entre ese tiempo de la última oración. Igualmente, de la oración del Juma y la Juma, si la persona llega al siguiente Salat al-Juma y cumple con ese Salat al-Juma, cumple con esa obligación, pues es una expiación por todo lo que ocurrió esa semana desde la última oración del Juma. Igualmente el ayuno de Ramadán al ayuno de Ramadán. Si la persona, con el favor de Allah y su bendición, llega al siguiente Ramadán y cumple con ese Ramadán, es una expiación de sus pecados desde el tiempo del Ramadán pasado, es decir, todo ese año. Es una expiación de todo, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun lima baynahunna. Es una expiación de todo lo que ocurrió entre los dos tiempos. Nam majtunibat al-kaba'ir. Si es que la persona evita y se aleja de los grandes pecados, esos pecados grandes. Y esta narración, este hadith, está reportado en el Sahih del Imam el Muslim. Now, primeramente, queremos mencionar de que todas estas acciones que se han mencionado, las oraciones obligatorias, las 5 oraciones del día,
la oración Juma y la Juma, el ayuno de Ramadán, estas tres acciones todas son obligatorias. Las oraciones del día, las 5 oraciones, todas son obligatorias. El Salat al-Juma es obligatoria, esa oración del Juma, del viernes, es obligatoria para los hombres. Y el ayuno de Ramadán el ayuno es obligatorio. Esa acción, esa obra de ayunar el mes de Ramadán, que es algo obligatorio, es una acción obligatoria. Es algo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado y nos ha ordenado y mandado con cumplir con estas 3 acciones. Menciona que estas 3 acciones son, si la persona cumple con estas acciones, entre esos dos tiempos de un salah al siguiente, lo que ocurrió entre esos 2 salah, y si la persona lo hace correctamente, es una expiación de los pecados. Igualmente, el Salat al-Juma y la Salat al-Juma de ese tiempo, de esa semana, es una expiación de los pecados. Si cumple bien de los 2, del primer Salat al-Juma hasta el siguiente, cumple bien con esos 2, pues entonces entre esos 2 es una expiación de todo lo que ocurrió de los pecados en ese tiempo. Igualmente el ayuno de Ramadán a Ramadán, si la persona cumple con el Ramadán y después el siguiente Ramadán cumple igual correctamente con el Ramadán, es una expiación entre esos 2 tiempos de los pecados que ocurrieron allí, si es que la persona se aleja de los pecados grandes, así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, majtunibat al-kaba'ir, si es que se aleja de los pecados grandes. Entonces, aquí es una prueba de que hay pecados grandes y hay pecados que no son grandes. Como dicen los sabios, Danub el Kaba'ir o Kaba'ir Danub o Sagair. El Kaba'ir son los pecados grandes y los Sagair son los pecados menores o menos que los grandes. No me gusta decir pequeños, porque cada pecado es algo grande con Allah subhanahu wa ta'ala, pero hay diferentes niveles de los pecados. Entonces, el pecado mayor y el pecado menor. ¿Y qué es el pecado mayor? Los sabios han dicho que generalmente todo lo que cada cosa que Allah ha prohibido, cada cosa que es ilícita, que Allah menciona un castigo específico, o menciona el castigo del infierno o el fuego con ese castigo, entonces ese pecado o esa cosa ilícita es de los pecados grandes, Y aquellos que no se menciona eso, pues son de los pecados menores. Y el Sheikh aquí va a explicar un poco más con detalle de los dichos de los sabios sobre este tema de los pecados mayores y los pecados menores. El Sheikh dice, este hadith muestra el gran favor y gran bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, el bien de Allah subhanahu wa ta'ala y su favor sobre sus siervos en estos grandes actos de adoración, estas 3 grandes acciones de adoración que se menciona aquí en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, la acción del salah, el salah obligatorio, y el salat al-Juma y el ayuno de Ramadán, son 3 actos de adoración grandísimos con Allah subhanahu wa ta'ala, y todos son obligatorios. Y dice el Sheikh que estos actos de adoración son grandes con Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso también recompensa con una recompensa grande, y también pues castiga con un castigo grande quien abandona estas obligaciones. El Sheikh sigue, dice, de ese gran bien y recompensa que Allah da, dice el Sheikh, famin thamaratiha, o de los frutos de estas acciones, dice el Sheikh, anna Allah ja'alaha
mukammila li din al-abd wa islamihi, que ha hecho con estas acciones, es algo que completa el din del siervo, completa su islam, su din, o sea, ayuda su desarrollo en el islam y su din. Y es algo que es parte del din, y Allah subhanahu wa ta'ala, como sabemos, ha completado el din. Cada aspecto de nuestra vida es algo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado una guía para ello, y por eso Allah nos informa que esa gran bendición de que Allah, y gran favor que Allah nos ha completado nuestro din, al Islam, y está complacido de que Islam sea nuestro camino, nuestro credo, nuestra práctica y nuestra religión, nuestro din. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hoy, al-yawma akmaltu lakum dinakum, he completado la religión de ustedes y he perfeccionado mi favor sobre ustedes, y estoy complacido que el Islam sea su religión. Entonces, aquí sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala ha completado nuestra religión y nos ha dado muchas maneras como acercarnos a Él subhanahu wa ta'ala, y cómo hacernos fuertes con las acciones y los dichos y las creencias que debemos de tener y reflexionar en el Corán y la Sunna para aumentar en fe y hacernos más fuertes y llegar a Allah subhanahu wa ta'ala como Él quiere que lleguemos a Él, sin pecados. Y por eso hay muchísimas cosas, acciones, obras, actos, dichos y creencias que podemos tener y hacer, que es una expiación de nuestros pecados. Allah subhanahu wa ta'ala nos quiere ver cuando lo encontramos en la ákhira sin pecados. Quiere encontrar sus siervos, sus creyentes, sin pecados, porque quiere recompensarlos, quiere hacerlos fuertes y quiere que disfruten de su recompensa en la ákhira, de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha preparado para sus creyentes y siervos. Entonces dice el Sheikh: y eso es algo que aumenta el imán y fortalece el imán y alimenta el imán. Y el Sheikh dice que este árbol de imán, shajarat al-imán, que crece en el corazón del creyente, en los corazones de los creyentes, necesita alimentación. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos ha legislado en el Corán y en la Sunna alimentación para este árbol de imán, para que nuestro imán aumente y se hace más firme y más fuerte, para poder cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala sus obligaciones, y también de la guía de lo que dice el Sheikh aquí: وقدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة ويمنيها. Y que Allah subhanahu wa ta'ala, de su gran favor y su cariño y su amor, ha legislado obligaciones y acciones de sunnah, acciones recomendadas para alimentar este árbol de fe, para fortalecer que fortalece este árbol de fe, es decir, la fe en los corazones de los creyentes, y ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, ayuda al creyente que no falte de estas cosas, de estas obligaciones y estas acciones y obras recomendadas igual de la sunnah. Ayuda para que no falte de hacerlas, para que la persona o el siervo puede completar o puede fortalecer su fe y su din, y aumentar y avanzar en su religión con el permiso de su Señor. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido de abandonar estas acciones
y ha ordenado al siervo de cumplir con estas acciones. No porque Allah subhanahu wa ta'ala necesita que lo haga. Allah no necesita el siervo que lo adore, pero el siervo necesita adorar a su Señor. Y estas acciones de adoración, estos actos de adoración, menciona el Sheikh, es para el siervo y no es algo que beneficia a Allah. Allah no necesita esto, pero el siervo lo necesita y es para el beneficio del siervo. Y por eso Allah, de su gran favor, de su gran amor y cariño, como dice el Sheikh aquí, ha legislado esto para el siervo, para que el siervo se haga fuerte y haga firme su fe y encuentra su Señor sin pecados y fuerte y firme en su fe y creencia. Naam. Sigue el Sheikh rahimahullah ta'ala y dice: فالذنوب ضرها عظيم وتنقيصها للإيمان معلوم. Dice que el efecto o el daño de los pecados es grandísimo y disminuye el imán, y esto es bien conocido, dice el Sheikh. Y se sabe de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, de la creencia del Islam y la Sunnah, es de que, como han dicho los imams grandes de la Ummah, al imán yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah, que el imán, la fe, aumenta con obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y disminuye con desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Así que el imán aumenta cuando la persona cumple con los mandatos de Allah. El imán aumenta cuando practica las obligaciones y cumple con su Señor. Y sigue más aún y practica eso que es recomendado de la Sunnah. Lo que Allah y su mensajero han recomendado, aunque no es obligatorio, lo hace para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto aumenta su din, aumenta su fe, aumenta la cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el imán es de la creencia y el credo del Islam y la Sunnah de que la fe aumenta con adoración a Allah y obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, con actos de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, cumpliendo con su Señor. Eso aumenta la fe del siervo, del creyente. Y cuando no cumple con su Señor y falla y cae en desobediencia a su Señor, pues entonces eso disminuye su fe. Y cada vez más que aumenta en esa desobediencia a su Señor, disminuye más su fe. El Sheikh sigue, rahimahullah ta'ala, y dice: فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الثَّلَاثَةِ إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بها الصغائر والخطايات. Y con estas tres grandes actos de adoración obligatorias, si el siervo cumple con estas acciones de adoración que se mencionan en el hadith y se aleja y evita los pecados grandes, entonces Allah subhanahu wa ta'ala le perdona los pecados menores y los errores que él cometió. وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. Y esto es de lo que se menciona y el gran dicho de Allah subhanahu wa ta'ala y el gran favor de Allah subhanahu wa ta'ala, que menciona, por cierto, las buenas obras borran o quitan las malas obras. Y eso lo sabemos del Corán y también de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. Uno de los hadith que estudiamos, los hadiths pasados de las clases pasadas, estudiamos el dicho del Profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: ittaqullah haythuma kunt wattabi' sayya al-hasana tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Si se recuerdan, el Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo:
temen a Allah subhanahu wa ta'ala donde quiera que estés. Temen a Allah subhanahu wa ta'ala donde quiera que estés. Y sigue, después de hacer una mala obra, síguela con una obra buena. Y va a borrar, y esa buena obra va a borrar y quitar la obra mala. Y trata a la gente con un comportamiento y un carácter bueno. Este hadith, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, aquí muestra, si se recuerdan, que cuando el siervo comete un pecado o una mala obra, debe de arrepentirse, pero debe igual hacer una obra buena, y con esa obra buena Allah subhanahu wa ta'ala borra la obra mala. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, innal hasanat yudhibna sayyat. Por cierto, las obras buenas quitan o borran las obras malas. Así que en el Corán y la Sunna nos enseña la importancia de hacer las obras buenas. Y este es un gran favor de Allah subhanahu wa ta'ala, que sabe y conoce su creación y sus siervos más de cualquier otro. De que sabe que aunque los siervos están sobre el camino recto, sobre rectitud, sobre piedad, aunque estén sobre eso, va a llegar un tiempo cuando cometen un error, o cometen un pecado, o son débiles, o Shaitán les llega y los desvía en algo. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, de su gran misericordia, nos da esta manera de regresar a Allah subhanahu wa ta'ala en arrepentimiento, y igualmente de borrar esos pecados en hacer los buenos actos o las buenas obras, así como Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el Corán y como se menciona en el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam. El Sheikh sigue, dice: كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا للتكفير الصغائر. قال الله سبحانه: إن تجنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y si se alejan y evitan los pecados grandes, aquellos que hemos prohibido, lo haremos o hacemos para ustedes una expiación de sus malas obras, y los entramos a una entrada buena, o una entrada de honor. Es decir, la entrada al Jannah, o una entrada, los sabios han mencionado aquí, mudkhalan karima, es decir, la entrada al Jannah, o igualmente la entrada en algo que Allah subhanahu wa ta'ala le da de sus bendiciones en esta dunya, de una plaza grande, una posición grande de honor. Y eso es por dejar los pecados. Por dejar los pecados grandes, Allah subhanahu wa ta'ala hace eso como una expiación de los otros pecados menores, y lo hace para él, le da un gran honor en esta dunya o en la akhira, por hacerlo. Entonces el éxito que Allah nos da en esta vida, y en el éxito que nos da en la próxima, en el más allá, pues es en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin hacer shirk con él, y a obedecerlo a él y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam, en cumplir con sus mandatos y alejarnos de todo lo que nos ha prohibido. Y si nos alejamos de esos pecados grandes, pues Allah subhanahu wa ta'ala cuando sí caemos en un error, o si caemos en una debilidad o algo que hacemos un pecado, pues Allah subhanahu wa ta'ala nos perdona por esos pecados menores o esos errores que hemos cometido. Entonces dice el Sheikh: فَأَمَّا الْكَبَائِرْ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنَ التَّوْبَةِ. Esos grandes pecados, entonces se entiende aquí que, así como se menciona en esta aya y en el hadith, que si se aleja la persona o evita los pecados grandes, Allah va a perdonar los pecados menores. Entonces aquí dice el Sheikh, se entiende que es completamente necesario
si la persona comete un pecado de los pecados mayores, pues es completamente necesario para que sea perdonado de esos pecados grandes, necesita arrepentimiento. Se necesita arrepentir de ese pecado grande o de esos pecados grandes. Necesita arrepentimiento, tauba. Arrepentimiento, no es solo decir, oh Allah, perdóname. Pero el arrepentimiento tiene 4 condiciones para que Allah lo acepte. 3 o 4, pero depende del pecado que hace la persona, el pecado grande. Pero los sabios han dicho de las condiciones para que el arrepentimiento sea válido o aceptado con Allah subhanahu wa ta'ala. Primeramente, la primera condición debe de haber nadam. Nadam es que la persona se siente mal por hacer ese pecado. Siente mal que ha fallado con su Señor. Siente mal que ha cometido un pecado grande que su Señor menciona en el Corán o en la Sunnah, de que hay un castigo del fuego para ese pecado o un castigo específico. Entonces se siente mal que ha cometido algo que su Señor puede castigarlo por esa acción o por ese dicho o por esa creencia. Entonces, de los pecados grandes, la persona necesita arrepentirse. Y la primera cosa en su arrepentimiento es an-nadam. An-nadam es sentir mal por lo que ha hecho. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, an-nadam tauba. Que an-nadam, sentir esa... no puedo hallar la palabra, pero sentir mal, ese sentimiento de esa tristeza o ese sentirse mal por caer en ese pecado, es del tauba. De que el siervo siente eso es arrepentimiento, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. An-nadam tauba. Entonces quiere decir, si no hay nadam, no hay tauba. Si la persona no se siente mal por no cumplir con su Señor o fallar con su Señor, pues entonces no hay arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero viene primeramente con esta primera condición, que es sentir mal por lo que ha hecho contra su Señor. Porque los pecados son contra Allah subhanahu wa ta'ala. Es desobediencia al Señor, el creador de todo, Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, quien no se siente mal por lo que ha hecho de un pecado, no es arrepentimiento sincero. No importa si esa persona lo dice 1000 veces al día, me he arrepentido, pero no siente mal por lo que ha hecho. Aunque dice, me he arrepentido, o me arrepiento a ti, o Allah, o perdóname, aunque lo dice 1000 veces al día, pero no se siente mal por lo que ha hecho, por no cumplir con su Señor, por desobedecer su Señor, pues entonces ese arrepentimiento no es sincero. Y Allah subhanahu wa ta'ala no lo acepta. No. La segunda condición es niyat tark hada al-damb, yani que tiene que tener esa convicción o esa intención de dejar ese pecado y abandonar ese pecado. O sea, tiene que sinceramente tener una intención sincera de que deja ese pecado. Y por eso primero se siente mal por lo que hizo y deja ese pecado. Sinceramente tiene esa intención de que deja ese pecado. Y ya no va a volver a ese pecado. Aunque en el futuro puede ser que vuelva por una debilidad o algo, o un engaño de Shaitán o algo así, pero en ese momento donde se está arrepintiendo a Allah, tiene esa intención sincera de que deja ese pecado, que abandona ese pecado. Esa es la segunda condición. Y eso quiere decir que si la persona sigue con el mismo pecado, es decir, me arrepiento me arrepiento de tomar alcohol, pero en el momento sigo tomando alcohol y sé que voy a tomar alcohol hoy en la noche o mañana, a'udhu billah, pues eso no es arrepentimiento. Eso son solo palabras.
Oh Allah, perdóname, me arrepiento a ti, me arrepiento. Eso son solo palabras, eso no es arrepentimiento a Allah subhanahu wa ta'ala sincero. Arrepentimiento sincero es sentirse mal por lo que ha hecho y tener esa intención sincera que ha dejado ese pecado, ha abandonado ese pecado. No. La tercera condición es pedir perdón por su pecado que ha hecho. Que le pide perdón a Allah subhanahu wa ta'ala por lo que ha hecho. Le pide perdón después de sentirse mal y después de tener esa intención de dejar ese pecado, le pide a su Señor perdón por ese pecado que ha hecho. Entonces una condición de pedirle y regresar a su Señor, que él debe de rogar a su Señor que lo perdone. Allah subhanahu wa ta'ala perdona a su siervo sincero que regresa a él arrepentido de los pecados. Allah lo perdona. Pero tiene que regresar a su Señor con arrepentimiento y pedirle perdón por lo que ha hecho en contra él. En contra él. No. Y la cuarta condición que dicen los sabios, si es que la persona ha hecho un pecado que ha dañado los derechos de otra persona, tiene que arreglar ese asunto con esa persona. Si ha robado algo, si ha destruido algo, si ha dañado su honor, si ha hecho algo contra la persona, para que su arrepentimiento sea correcto, debe de aclarar o arreglar o rectificar ese asunto con esa persona, por ser que es un derecho no solo que hizo en contra de Allah, pero un derecho de una persona que tomó o ha oprimido a una persona, pues entonces tiene que arreglar ese asunto. Y esos son las cuatro condiciones de at-tawbah, arrepentimiento. La persona es obligatorio cumplir con estas 4 condiciones para que el arrepentimiento sea válido y sea aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala. Now, sigue Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah y dice: وعلم من هذا الحديث أن كل النص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات فإنما المراد به الصغائر. Que se sabe de este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que se mencionó en el capítulo, de que cada texto del Corán y la Sunna que llega diciendo que algo es una expiación, si se hace tal obra buena, pues lo que se entiende y lo que es entendido de este texto o los textos islámicos es que se refiere a los pecados menores y no los pecados mayores. Porque los pecados, dice el Sheikh, لأن هذه العبادات الكبائر إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف بما دونها. Por ser que si estos que se mencionan en este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, si estas acciones grandes, estos actos de adoración grandes y obligatorios que son de los pilares del Islam, como el Salah y el ayuno de Ramadán, si estos actos no son una expiación para los pecados grandes, como menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam aquí en este hadith, entonces ¿cómo puede ser los otros actos que son menos que estos actos de adoración de los pilares del Islam? Entonces dice el Sheikh, es algo, dice, والحديث دليل صريح بأن الذنوب قسمان كبائر وصغائر. Este hadith es una prueba clara y directa que los pecados hay de 2 tipos: los pecados mayores y los pecados menores. Entonces este hadith claro menciona los pecados mayores. Quien se aleja de los pecados mayores, Allah va a perdonar los otros pecados, que son los pecados menores. Entonces es una prueba de que hay 2 tipos de pecados: los pecados mayores y los pecados menores. Sigue el Sheikh y explica esto y dice:
وقد كثر كلام الناس في فرق بين الصغائر والكبائر وأحسن ما قيل أن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بالآخرة أو لعن صاحبه أو رتب عليه غضب أو نحوه والصغائر ما عد ذلك. نعم. Que dice el Sheikh, hay muchos dichos o explicaciones sobre la diferencia entre los pecados mayores y los pecados menores, pero lo mejor, wallahu alam, lo que se ha mencionado es de que el pecado mayor es aquello que se menciona de un castigo en la dunya o en la ákhira. No. O se menciona una maldición de quien hace tal cosa. O algo que se menciona en el Corán y la Sunna, que Allah se enoja o la ira de Allah está con la persona que comete o hace tal acción. No. Algo así que se menciona el castigo del fuego o otro tipo de castigo de la dunya o en la ákhira es de los pecados mayores. Y lo que no se menciona ninguna de esas cosas, pues es de los pecados menores. Es de los pecados menores. No. Sigue el Sheikh y con esto termina el Sheikh el comentario sobre este hadith y dice: أو يقال الكبائر ما كان تحريمه تحريم مقاصد والصغائر ما حرم تحريم وسائل. فالوسائل, dice el Sheikh, también lo que han dicho, hay otro dicho, otra explicación de los pecados mayores y menores, que dice: el pecado mayor es aquello que es una prohibición de un acto de los maqasid, de las cosas que son de los propósitos de la religión, eso que cuida de los propósitos de la religión. No. Y dice y los pecados menores, o el pecado menor, es aquello que es algo en ¿cómo se dice? Que son los pecados en esos medios que llevan a la persona a ese pecado de los propósitos. El Sheikh aquí menciona su significado de lo que dice aquí y dice: كَنَظَرَ الْمُحَرَّمَ مَا خَلْوَ بِأَجْنَبِيَّةٍ. Dice, el pecado menor, por ejemplo, ver una mujer que no es su esposa, verla, estar sola con ella y verla con pasión y deseo, es de los pecados menores. Y eso es un medio que lleva a la persona a un pecado mayor, que es de los pecados de los propósitos que viene el Islam para cuidar la gente o la comunidad, y es decir, por ejemplo, el pecado de fornicación. Entonces, la fornicación es el pecado grande, mayor, que el Islam, de los propósitos del Islam, vino a proteger el linaje de la gente, y por eso la fornicación y el honor de la gente. El Islam vino para proteger el honor, es de los propósitos del Islam, y proteger el linaje de la gente. Entonces, por eso la fornicación es algo ilícito, porque es un pecado contra los propósitos del Islam. Lo que vino el Islam proteger de esos propósitos, pues quien comete un pecado contra esos propósitos, pues eso es un pecado grande, como fornicación, porque fornicación corrompe linaje y corrompe igualmente o ataca el honor, porque igual si la mujer casada comete este pecado con un hombre que no es su esposo, pues eso es en contra del honor de su esposo. O si la mujer, aunque no está casada y es soltera, por ejemplo, y comete esta acción o este pecado grande de fornicación, es en contra del honor de la familia, del padre, del hermano, de la familia. Así que el Islam viene con esos propósitos de proteger, digamos, el honor,
digamos, el linaje, y este pecado de fornicación es de los pecados grandes por ser que está en contra de esos propósitos. Y ver la mujer, y solo estar solo con la mujer y verla, pero no cometer fornicación, es de los pecados que lleva la persona a ese pecado grande que está contra esos propósitos. Entonces, esos pecados que son los medios que lleva a la persona a los pecados mayores son los pecados menores. Espero que si mi explicación de lo que dice el Sheikh aquí es claro, Juan, pero eso dice el Sheikh, así es como lo explican unos sabios, dice el Sheikh, Wallahu ta'ala alam, pero lo más conocido de las explicaciones de los sabios y de los imams de la sunna es de que el kabira o el pecado mayor es aquel que Allah en el Corán o en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam se ha mencionado un castigo específico en esta vida o en el más allá. Se menciona el fuego, se menciona el infierno, se menciona un tipo de castigo en la tumba o en la ájira, en el fuego, o un castigo en la dunya o algo así. Todo lo que se menciona el castigo específico para un pecado, eso es de los pecados grandes. Y lo que no se menciona específicamente un castigo, pero sí se menciona que es ilícito o que Allah lo ha prohibido o que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha prohibido, pero no se menciona un castigo o no se menciona una maldición o de que la ira de Allah está con la persona que hace tal cosa. Pues si no se menciona eso en el texto de esa narración o de esa aya, pues entonces es de los pecados, pero es de los pecados menores. Wallahu ta'ala alam. Y con eso termina el Sheikh el comentario de este hadith, y con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de los siervos obedientes a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero. Que Allah nos aumenta en fe, Allah nos aumenta en imán, en conocimiento, en la práctica de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, nos guía el camino recto, nos protege del desvío, nos perdone de nuestros pecados, fallos y errores, y nos haga de la gente de imán en esta dunya y en la ákhira. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم يا إخوان وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.